Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Bienaventurados aquellos criados a quienes el Señor al llegar los encuentre en vela. En verdad os digo que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y acercándose les irá sirviendo. Y si llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así, bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría abrir un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? Y el Señor dijo: ¿Quién es el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado a quien su Señor al llegar los encuentre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: Mi Señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el Señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que no son fieles. El criado, que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. El camino del seguimiento del Señor no es fácil. Tiene sus riesgos, tiene sus peligros. El domingo pasado Jesús alertaba a los discípulos que tuvieran cuidado, que no se dejaran embaucar por la codicia, por la avaricia. Hoy les recuerda que deben compartir los bienes, que todos ellos están al servicio del bien común. No deben, por tanto, dejarse adueñar, apoderar, seducir por los bienes de la tierra. Eso les impediría el camino del seguimiento fiel. Ante esas dificultades que la vida misma presenta al discipulado, Jesús comienza con una frase de ternura, de confianza. No temas, pequeño rebaño, no temas. Es un gesto de confianza en Dios, de confianza en Él. El pequeño rebaño es el grupo de discípulos, de amigos del Señor, porque el Padre ha tenido a bien otorgaros, daros, regalaros el reino. Ese es el gran tesoro. Le habían pedido un par de domingos antes los discípulos a Jesús: enséñanos a orar. Les abrió el corazón, les dio la oportunidad, la posibilidad de hablar a Dios como Padre. Ahora Jesús les señala que efectivamente el Padre les ha abierto la puerta del reino. Les hace partícipes de ese reino donde Cristo es el Rey y el Señor. Es el mayor gozo, la mejor promesa, la mejor oferta, regalo y don que Dios puede ofrecer al ser humano, a sus discípulos queridos, a ese pequeño rebaño. Por ello, lo demás
Todos los bienes quedan en segundo lugar. Esa alegría, ese gozo de verse partícipes, miembros ya que gozan, que se alegran de ese reino, tienen que poner todas las demás cosas al servicio de ese reino, donde el compartir, el buscar el bien común, el ayudarse, la solidaridad, todas esas realidades humanas debe ser cauce de esa alegría del reino, de esa justicia del reino, de esa paz del reino, porque es lo máximo, es lo que debe primar en la cabeza, en el corazón y la vida del discípulo. Como el camino es largo, Jesús le recuerda dos cosas: tener ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Era un gesto del caminante, atarse la túnica para no tropezar. En un lenguaje castizo nuestro decimos apretarse el cinturón, que conlleva también el sacrificio, que lleva consigo la austeridad, que lleva consigo el deseo de conseguir un objetivo, una meta, que es seguir participando de ese reino. Con esa lámpara encendida, que es viva en el corazón, en la mente del discípulo, la alegría del reino, que es el que sigue apuntando a esa esperanza, a esa promesa que un día se hará realidad. Por tanto, en nuestro caminar por la vida, nada nos puede entorpecer, nadie nos puede frenar en nuestro caminar de discípulos, ni apagar ese deseo de que el reino sea realidad, de que un día podamos participar también en plenitud, lo que ahora es ya en germen, primicias y una promesa. Las cosas no van a dar esa alegría, esa paz, ese gozo. Además, hay una realidad, y es que el Señor vendrá. Tarde o temprano nuestro caminar por la vida se acabará, tarde o temprano. Bien sea porque vendrá al final el de los tiempos como Hijo del Hombre, o bien porque nuestra propia vida terrenal se acabará con la muerte. Por tanto, Jesús nos avisa, nos recuerda ese finiquito, ese final de la vida humana aquí en la tierra. Y por tanto, el encuentro con el Señor, ¿cómo puede ser? ¿Le hemos sido fieles o no? ¿Hemos intentado seguirle en el camino el resto o no? Nos hemos apegado a las cosas pensando que esa era nuestra felicidad, olvidándonos del regalo de Dios del reino, y le hemos antepuesto al plan de Dios nuestras propias comodidades, egoísmos o caprichos o seducciones de esta sociedad, de este mundo. La advertencia que también Jesús nos indica a todos: vigilad, estar en vela, mantener viva esa esperanza, esa vela encendida, esa actitud de caminante, de austeridad, de fidelidad, para que cada uno en la vocación a la que hemos sido llamados, todos nos mantengamos fieles a ese don del Señor que a cada uno nos ha dado en la vida laical, seglar, de discípulos, o en la vida ministerial, para que todos podamos también responder con responsabilidad, con fidelidad, con generosidad al regalo que Dios ha hecho en la vocación a la que cada uno hemos sido llamados. Por eso, pidamos al Señor para que Él nos ayude a comprender, a hacer realidad en nuestras vidas el deseo sincero de caminar como discípulos en nuestra vida, poniendo lo que somos y lo que tenemos al servicio de los demás, del bien común, como semilla del reino de Dios, y que podamos, por tanto, esa fe, esa confianza en Dios, mantenerla viva y un día participar para siempre de ese gran banquete en el reino en el cual el Señor mismo nos servirá, llenándonos para siempre de su amor y de su paz. Estén en vela, como el buen cielo.